Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos este domingo a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar con nosotros y seguir acompañándonos en estas conversaciones para aportar a nuestros ambientes familiares y escolares saludables. Bueno, hoy el tema de hoy nos invita a hacer esta lectura. Una lectura muy bella en el libro Custodiar la Vida, que nos ha acompañado en varias sesiones. Y en este Custodiar la Vida, Fernando Vázquez Rodríguez, su autor, nos comparte un texto muy hermoso. Voy a leer un fragmento. Cuidar la esperanza. Además de su fuerza y de su tenacidad, más allá de su inteligencia, su imaginación y su potencial creativo, el hombre cuenta con otra potencia igualmente valiosa, la esperanza. En el centro de su espíritu, como si fuera otro corazón, los seres humanos están dotados de esta facultad para el consuelo o la seguridad existencial. Por medio de la esperanza, cada persona puede reconciliarse con lo inevitable, mantener en vilo un sueño o conservar una reserva de optimismo frente a la desgracia o la mala fortuna. Esperanzarse es antes que nada una actitud de confianza. Una forma de asumir la vida en la cual cuenta más el optimismo que la derrota, más lo posible que lo inalcanzable. Quien se esperanza es porque cree sinceramente en la favorabilidad del mundo o de las personas. Alguien que puede superar la siempre falsa y proclive condición humana para apreciar a los seres más en lo que tienen de conversión, de enmienda, de reforma o rectificación. Quien se esperanza es porque después de poner a los hombres en la balanza, ha descubierto un peso mayor en las virtudes de la corrección que en las ya sabidas manías del vicio o la maledicencia. Además, esperanzarse es partir de otra premisa. Hay que creer en fuerzas o energías gratuitas, confiar en presencias invisibles que intervienen o colaboran en muchos de nuestros proyectos. Tener fe en ciertos azares o ciertas coincidencias en las cuales participa todo el cosmos. En este caso, la esperanza es la consecuencia de mirarnos como integrantes del universo y no solo como individuos alejados del amplísimo sistema de la vida. Bien vale la pena por lo mismo no desechar ese brío que nos añade de esperanza, la vida. Con esa fortaleza nos será más fácil emprender muchos caminos y enfrentar nuestros problemas. Viéndolo bien, la esperanza puede convertirse en un regenerador o vivificador de nuestra existencia. Con su energía podemos de nuevo recargarnos para seguir adelante. La esperanza es lo contrario al derrotismo, al pesimismo más charro. La esperanza, más que mirar hacia atrás, más que detenerse en lo que ya fue, pone su mira en lo que aún no ha sido, en lo que podría llegar o suceder. No actúa como la esposa de Lot, esa mujer a la que se le dio la posibilidad de salvarse a cambio de no volver su vista, ni como Orfeo, ese Dios al que se le permitió recuperar su gran amor a cambio de no mirar hacia atrás, sino que pone todo su empeño en un horizonte donde nada todavía está escrito, en donde cabe todo el juego de fuerzas de la vida misma. La esperanza nos insufla nuestra sangre, nos aprovisiona del aire más limpio, nos reanima con un maná capaz de darnos las fuerzas suficientes para atravesar los muchos desiertos con que nos encontramos a diario. Este capítulo continúa, pero aquí un fragmento para cuidar la esperanza. Y hoy
en un tema que podríamos querer obviar, pero en Creciendo Juntos Familia y Escuela estamos aquí con ese tema, con una especialista en ese tema, porque sentimos la responsabilidad de ayudar a todas las familias y a las escuelas a crecer cada día. Bienvenidos a la conversación de hoy. Bienvenidos a esta misión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y por conversar hoy con nosotros. Ustedes saben que pueden ir señalando sus preguntas, sus inquietudes en el chat y acompañarnos en estos temas que, como siempre, quieren construir ambientes familiares y escolares saludables. Hoy estamos muy felices por una invitada que tenemos muy especial, que estamos con Andrea Zita Álvarez. Ella es psicóloga clínica con amplia experiencia en el ámbito terapéutico y empresarial. Más de 10 años de experiencia brindando terapia individual y grupal con enfoques en procesos de desarrollo, ansiedad, depresión y dificultades en la regulación emocional. Es la directora de Trascender, un centro especializado en liderazgo y gestión de una organización dedicada a promover el bienestar emocional a través de servicios terapéuticos, talleres y programas de desarrollo. En los comentarios encontrarán ustedes también cómo ubicar al centro Trascender cuando necesitemos ayuda y cuando necesitemos colaborarle a alguien también. Y hoy tenemos aquí a su directora, quien nos va a acompañar con toda su experiencia y su saber. Ella es máster en Administración de Empresas, MBA de la Universidad Internacional de Valencia, especialista en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia y también tiene formación en terapia dialéctica conductual y en terapia de aceptación y compromiso. Es facilitadora de talleres y programas, diseño e implementación de intervenciones grupales para el desarrollo de habilidades emocionales, liderazgo y manejo de equipo. Le apasiona facilitar el crecimiento personal y bienestar y emocional a través de intervenciones basadas en evidencias. Combina su experiencia clínica con su formación en gestión y liderazgo para ofrecer soluciones integrales que promuevan el desarrollo de individuos y equipos. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por estar en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por tu tiempo, por tu saber que vas a compartir hoy y por tu experiencia. No, Ruth, gracias a ti por la invitación. De verdad que nos apasiona un montón poder tener este tipo de espacios que lo que buscan de alguna manera es promover la salud mental, hablar más de esto, enfocarnos en algo que en este momento está siendo una problemática mundial y que de alguna manera nos compete el estar aquí, el estar más presentes en las familias, en los adolescentes. Entonces, para nosotros es una alegría poder acompañarte, Ruth. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema, Andrea, que en muchos momentos se dice, no se hable de eso, o preferimos hacernos los sordos, o a veces lo escuchamos y nos entristece el tema. Hoy vamos a hablar contigo del suicidio. El 10 de septiembre, en el mes pasado, ya casi sobre el mes, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y numerosas instituciones nacionales y distritales pues apoyan este día, se unen para tomar conciencia y prestar atención a una problemática que es mundial y que requiere acciones mancomunadas desde diferentes sectores, desde el sector salud, educación, empresarial, laboral, entre todos debemos tejer esa red que prevenga este fenómeno que es mundial. Las estadísticas, Andrea, son alarmantes y creo que tú sabes más de eso que cualquiera de nosotros. En Colombia, durante el primer trimestre se reportaron 712 casos de suicidio. 205 fueron cometidos por jóvenes entre los 18 y 28 años y 186 por personas entre 29 y 44 años. En Colombia, en lo que va corrido de este año, solo en el primer semestre se presentaron 4.342 intentos de suicidio. Y aún más grave, durante este mismo semestre se quitaron la vida 20 menores de edad.
Hoy en Creciendo Juntos, Familia y Escuela abordamos este tema porque sentimos que nos corresponde, que tenemos una responsabilidad y debemos asumirlo con conocimiento, con respeto, tratarlo y lograr trascender la idea de eso no se habla. Callémonos o hagámonos los de la vista gorda, decimos por aquí. Pero hoy estás tú, Andrea, quien con tu experiencia nos enseñará, nos ilustrará esos factores de riesgo, los signos de alarma, las formas de acompañar de manera adecuada y pertinente. Entonces, pues bienvenido una vez más a hablar de este tema. Y bueno, yo quisiera empezar porque tú nos hablaras sobre la relación salud mental y suicidio. Pues mira, Ruth, la relación es tremendamente estrecha y compleja. Problemas de salud mental como depresión, ansiedad, problemas de regulación emocional alta, consumo de sustancias normalmente tienen una estrecha relación con todo lo que implica problemas o suicidio como suicidio consumado. Bien, el suicidio generalmente ocurre porque una persona está abrumada, porque lleva mucho tiempo sintiéndose mal, porque hay una sensación de malestar que consideramos que nunca se va a poder quitar. Y porque nosotros empezamos a intensificar esos síntomas que van apareciendo hasta tal punto que la persona piensa que hay una única salida. Se llama visión en túnel en psicología y es como hay una única salida y la única salida es el suicidio. Lo que decimos realmente los terapeutas que trabajamos suicidio es que el suicidio es una solución permanente a un problema que muy seguramente es temporal y que se puede solucionar. Sin embargo, esta relación es cada vez mucho más estrecha y obviamente trae destrucción total y dolor muy profundo para todas las familias que viven y tienen este tipo de acontecimientos dentro de sus hogares. Bien, pues creo que nos tenemos allí ya unas alarmas porque es algo que está ahí silencioso, es algo que ya abruma a la persona y creo que nos corresponde a nosotros como seres humanos mirarnos, porque a veces esa persona que está sintiendo esto está muy cerca, pero a veces no nos miramos a los ojos lo suficientes, no detallamos algunas actitudes de quienes están cerca y pueden que estén pasando por un momento así. En esta relación, en esta visión que tú nos presentas, desde la prevención, ¿qué recomendaciones tú nos puedes ofrecer para poder ser asertivos en lograr ese estado beneficioso de salud mental? Yo siento que todos tenemos que trabajar primero esa parte, como el lograr ese estado de beneficio, cuando me preocupo por mi salud mental, cuando logro ese estado de que sé que hay situaciones temporales o que aprendo herramientas para poder asumir algunas situaciones en mi vida. ¿Qué nos puedes decir acerca de esas recomendaciones? Porque recuerda además, Ruth, que cuando hablamos de prevención, estamos atacando todo desde antes. A veces las personas llegan a consulta y cuando llegan a consulta no hay mucho por hacer. Vienen una vez a consulta y pasan cosas. ¿Por qué? Porque no atacamos esto a tiempo. Porque cuando se identificaron ciertos factores de riesgo, a esos factores de riesgo no se les hizo caso a tiempo. Es muy linda tu pregunta y es una pregunta que muchas personas que trabajan o que tienen de cerca salud mental han venido gestionando y es entonces ¿qué podemos hacer en prevención? ¿Qué podemos hacer antes? ¿Qué podemos hacer para no llegar a este estado o no tener este tipo de síntomas, no llegar a esa visión en túnel de la que hablamos hace un rato? Un punto fundamental es promover la expresión emocional, hablar de cómo nos sentimos. Eso que tú dices, ese mirarse a los ojos, ese estar, ese entender. Cuando promovemos esta expresión emocional debe estar sin juicios. Yo puedo estar triste, yo puedo estar feliz, yo puedo estar con muchísimas otras emociones y está bien que se presenten y que estén dentro de mí, ¿bien? Y no hay que empezar a decir, ay, no estés triste, o porque estás enfadado, o porque te pasa eso, sino por el contrario, permitir que las personas puedan empezar a hablar de esto. Esto es fundamental, sin juicios, ¿bien? Lo siguiente es fomentar hábitos de vida muy saludables. Esto es un punto estratégico, que normalmente los psicólogos siempre trabajamos en sesión, y es cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo.
En este mundo que nos pide absolutamente tantas cosas, las personas hemos pensado que dormir 4 horas está bien. No está bien. Y afecta directamente el estado de ánimo. En este mundo cada vez más agitado, nosotros creemos que si no desayunamos o si no almorzamos, vamos por ahí y funciona. Y a corto plazo de repente te funciona, pero a largo plazo trae una inestabilidad emocional muy importante. Adicionarte otro tipo de hábitos, el cómo duermo, no solo en la cantidad de horas, sino que ese sueño realmente sea un sueño saludable, o el qué tipo de ejercicio hago, ni siquiera por un tema de mi aspecto físico, sino porque esto me activa y me pone en otra sintonía, me hace liberar cortisol, o sea, de alguna manera me permite tener otro tipo de actividades. Y como no solo meto actividades de tipo de dominio, lo llamamos nosotros, o sea, como actividades como trabajar, como estudiar, sino también cómo fomentamos actividades de placer, de ocio. ¿Listo? Cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, generamos muchísima prevención. Otra fundamental, fortalecer las redes de apoyo. Es que yo estoy para mi hijo, ok, pero ¿cómo estás? ¿Qué tanto sabes de él? ¿Qué tanto sabes de sus amigos? ¿Qué tanto sabes de lo que hay en su vida, de sus preocupaciones, de lo que le gusta? Y yo entiendo que también es complejo a veces como papás. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 5 años y mi hijo ve programas que tienen un montón de conocimiento y que si tú no te metes ahí no vas a conocer todos los personajes. Pero ¿cuán importante es esto? Porque es ahí donde empiezas a construir esa red real. No construyes esa red cuando tu hijo está mal y te acercas y le dices, ven, puedes confiar en mí. No, esa la construyes desde antes. Cuando empezaste a hablarle, cuando tú también le contaste cosas, cuando empezaron a generar ese intercambio. Algunos papás dicen, pero es que yo le hablo, yo le digo que me diga y no me dice nada. No te lo voy a decir de esa manera. Hay que construirla desde antes. Es como que le pidas a un árbol que nunca sembraste que te dé mandarinas. No te las va a dar si tú no lo fortaleciste, si tú no hiciste desde ahí cosas importantes para que funcionara. También es muy importante hoy en día generar habilidades de afrontamiento. Estas cosas que dicen que la generación es de cristal, que todo lo que hay alrededor, a nuestros hijos hay que enseñarles que al fin y al cabo siempre hay problemas, que los problemas hacen parte de la vida cotidiana, que esta vida plana y perfecta, esa vida tipo Disney que dicen algunas personas como y vivieron felices para siempre, no existe. Y que en la vida siempre se van presentando cosas, pero si yo tengo un enfoque de solución de problemas y tengo un enfoque de estar pensando cómo puedo desde acá estar bien, eso es totalmente diferente a decir, tuve un problema y esto es terrible, perdí un examen y esto es terrible, saqué una F y esto es terrible. No, por el contrario, el entender que cada cosa tiene solución. Otro aspecto fundamental, unos límites claros. Eso también funciona mucho para los papás, el aprender a decir no. Tú no puedes con 1000 cosas, ¿bien? Tienes que aprender a decir no. Tus hijos también tienen que escuchar de vez en cuando un no de tu parte. A veces a consulta llegan muchas niñas con muchísimas dificultades que sus papás nunca les dijeron no, que nunca hubo un límite. Entonces, no necesariamente las personas que tienen problemas de salud mental fueron personas que tuvieron traumas o que tuvieron dificultades que claramente las generan, sino también a veces es la persona a la que nunca le permitieron esto. Nunca hubo un límite. Un papás tremendamente permisivos alrededor y eso también hace daño. Eso también es un escenario importante. Obviamente hay que contar con esos accesos a salud mental. Miren, yo tengo pacientes que vienen a sesión, no se podían ni subir a la silla. Entonces no es que vengan todas las veces, no es que tengan que estar acá todo el tiempo, pero vienes de vez en cuando. Chequeas un par de cosas y si todo está bien, pues no vienes. Pero cuando tienes un problema grave, vienes. Pero cuando te pasó algo grave en el colegio, vienes. Pero cuando te llenaste de ansiedad en un examen, vienes y chequeamos un par de cosas y ya te vas. Entonces es muy importante que ir donde un profesional en salud mental se vuelva como ir al odontólogo. Vas y chequeas de vez en cuando. No cuando ya tienes una cosa que es mucho más difícil de tratar. Bien. Y siempre hay que identificar ciertos factores de riesgo, señales de vulnerabilidad, cuando estoy un poco más bajito, con más irritabilidad, si me pasaron cosas importantes, yo voy a estar un poco más lábil emocionalmente. Si estoy presentando exámenes y a Isenal no me ha ido bien, seguramente voy a estar con mucha más ansiedad. Entonces aquí esas habilidades cuida funcionan mucho, ¿no? Como estar para ti, cambiarte el momento, poder de alguna manera ver que deben haber otros momentos placenteros. En niñas y en mujeres, identificar también estos síntomas de nuestro ciclo menstrual. Identificar que hay momentos en los que somos más vulnerables y más sensibles también. Desde acá todos esos componentes ayudan a que yo empiece a generar una vida en la que estoy previniendo
todo el tiempo. No sé, Ruth, si desde acá te contesto un poco tu Sí, pregunta. sí, quiero retomar varias cosas porque tú nos dices, nos das una información valiosa. Primero, pues el llamado que haces al contexto familiar es de diálogo, de un diálogo que se teje desde pequeños, un diálogo que se teje en el día a día, un diálogo que no es que aparezca en el momento, sino es una construcción de esos espacios de conversación donde no me conformo en cómo estás bien y no más, sino que logro tener una conversación con mi hijo. Sí, sabemos que los niños y los jóvenes a veces es un bien, pero ese bien puede tener muchas connotaciones y puede estar esperando un pregúntame más, ¿sí? Pero a veces como adultos también nos conformamos con el bien. Bueno, está bien, pero no vamos más allá. Entonces creo que haces un llamado bien importante a ese diálogo que es vital. También esto de visitar a alguien que nos acompañe en nuestra salud mental, como vamos al odontólogo, como nos preocupamos por la salud física, ¿cierto? Como a veces vamos al gimnasio también para tener una salud física también importante, también visitar y acompañar, no solamente, y tú lo has dicho, cuando estemos en una dificultad, sino como un hábito puede ser, ¿sí? Bueno, también tú habrás escuchado que muchas veces no se va porque es que el psicólogo, yo no estoy loco, ¿cierto? A veces esa es la frase, no, no, Uno yo de no. los mitos más fuertes que hay alrededor de, y eso nos limita un montón. Si uno se puede pensar, realmente, ¿qué viene siendo la locura? ¿Mm? Porque todos tenemos problemas, ¿listo? Entonces, desde acá, obviamente vas a un espacio muy protector, muy seguro y muy vinculante, donde una persona, que tampoco es la más sabia del mundo porque también tiene su vida, pero de algunas maneras sí tiene un componente importante y es, bueno, conocimiento, experiencia seguramente, pero adicional tiene objetividad sobre tu vida. No la tendrá sobre la del mismo, pero la tiene sobre lo que está analizando en ese momento. Entonces te ayuda a ver otras cosas, te ayuda a entender las cosas con otra perspectiva, te quita la emocionalidad que tú sí tienes. Entonces cuando uno viene con un conflicto y ese conflicto tú lo miras con toda la emocionalidad, ya es que me hizo y me trató y me dijo, y el psicólogo empieza a confrontarte, te muestra ese conflicto sin emocionalidad, pues el conflicto no era tan grande como tú lo habías visto. Porque la emocionalidad hace esto, sesga. Entonces, claro que se vuelven espacios muy importantes y espacios de construcción absoluta, sin lugar a dudas. Y otra cosa que dice Ruth que me parece fundamental retomarla y es, recuerden el tema del vínculo. Efectivamente, el vínculo es algo que yo hago todo el tiempo. Y a veces en muchas actividades que hay ahora dentro del mundo, yo digo como, ok, voy al cine y estoy compartiendo con mi hijo. No, acá no estás compartiendo con tu hijo está mirando una pantalla y tú también, acá no hay un tema. No es que vemos series juntos, es que vemos películas juntos. Muchas personas pueden pasar toda la tarde sin decirse ni una sola palabra. Inclusive uno dice como, no, pero yo lo acompaño a las actividades deportivas. Pero si él va y hace su actividad deportiva, pero tú estás allá y después no le preguntas, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó acá? Pero, ¿y qué sucedió acá? ¿Y qué pasó cuando hubo esa instrucción? Y pues solo te estás convirtiendo en esa sombra que va detrás de él. Entonces recuerde que eso implica indagar, eso implica generar conversaciones, inclusive, también implica que yo te cuente ciertas cosas. Obviamente como adulto tengo que ver qué cuento y qué no, pero sí te puedo decir como, oye, me sentí así, hoy me siento de esta manera, estoy pensando en esto, tenemos este otro proyecto. O sea, sí es muy importante ese vínculo que empiezas a establecer con tus hijos específicamente. Este es un factor protector de los más relevantes, porque el día que le pase algo a tu hijo, si tu hijo tiene un vínculo contigo, te va a contar. Hablar. Inclusive, hace unos días hablaba con una psiquiatra, una amiga mía, y me decía, mi hija me abordó y me dijo como, ok, bueno, voy a empezar vida sexual. ¿Quieres que te hable de esto o no? Porque te tengo confianza. Me decía mi hija, imagínate, me decía mi amiga, como, ¿te imaginas donde no me hubiera tenido confianza? Qué aterrador este evento. Entonces, desde acá, recuerden que es un vínculo que vas haciendo y que haces con diálogo, construyendo, haciendo cosas que de alguna manera permitan que realmente estés compartiendo con ellos.
Algo que tú mencionas, sonreía porque creo que familias que me han tenido cerca y que yo he podido compartir y he tenido la oportunidad con ellos, les connoto lo de las escuelas deportivas, ¿no? Y compartes contigo, sí, yo el domingo lo llevo a la clase de tenis, a la clase de fútbol, a la clase de violín. No, no, ¿qué has compartido? Les hago la pregunta, ¿qué tiempo compartes? No, yo lo llevo y le digo, sí, pero tú estás aquí sentado y él está ya tocando el violín, no están compartiendo, entonces se quedan mirándome y tú lo acabas de decir hoy también en una coincidencia, ¿qué es eso? Es compartir, conversar, es vernos, es conectarnos, es la presencia allí, no es también cuéntame que yo aquí voy haciendo, sí, 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 cuéntame que yo estoy aquí prestándote atención, ese momento tampoco es tan válido y creo que tú podrías asegurarnos ahí también qué pasa cuando cuéntame que yo te estoy escuchando, pero estoy aquí, voy tajando la fruta. No, 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 ahí no hay conexión. Entonces necesitamos esos espacios exclusivos que yo también le digo a los papás, somos conscientes de que tenemos nuestras actividades, pero sí busquemos esos tiempos de conexión, de vínculo que tú nos dices, unos tiempos de calidad y de estar ahí presentes con nuestros hijos. ¿Qué factores de riesgo? Pues, tú mencionaste ahorita uno que es de lo biológico, de lo genético, del ser mujer, y que hay momentos también que en eso genético está, ¿cierto? Nuestros periodos, ¿cierto? Mensuales, pero también otros riesgos, quiero que mencionemos aquí, sociales, culturales, económicos, que podemos estar ahí pendientes de ellos, Andrea. Claro que sí. Empecemos por lo genético, ya que hablábamos del ciclo menstrual. Recordemos que cuando estamos cercanos a que se dé la fase de menstruación, estos días justo antes pueden ser días un poco más lábiles emocionalmente para las mujeres, ¿bien? Que no significa que sean malos o buenos, sencillamente es aprender a conocerse, entender que hay otros momentos, que hay momentos en los que hay mayor sensibilidad y cómo yo manejo esto, ¿bien? ¿Qué otros factores de tipo genético encontramos? Sí encontramos que hay personas que tienen un mayor nivel de sensibilidad. Eso no es ni bueno ni malo, es sencillamente una característica como tener el pelo rojo, tener el pelo café, tener el pelo, es sencillamente una característica dentro de eso. Entonces, cuando tenemos altos niveles de sensibilidad, o vemos que tenemos un umbral más alto de sensibilidad, hay que empezar a tener ciertos factores importantes. Cuando empezamos a identificar en nuestros hijos que eso existe, lo llevamos un poco para que podamos desde identificar ciertas cosas. ¿Cómo sé que tienen un alto nivel de sensibilidad? Porque las pataletas son un poco más exageradas, duran un poco más de tiempo porque su escalada es más alta. O sea, no sé, un niño pone pataleta y lo que hace con esto es que grita y llora y se va, pero mi hijo grita, llora, se va, bota cosas. Eso es alto nivel de sensibilidad. Entonces acá yo tengo que empezar a entender que esto es una característica, nuevamente ni buena ni mala, es una característica que también trae un montón de habilidades. Los mejores artistas que yo conozco son personas altamente sensibles, por ejemplo. Entonces, sencillamente es una característica que tienes que aprender a manejar con tu hijo. Bien, pero también hay otras cosas, historia familiar de enfermedades psiquiátricas o mentales. Obviamente también esto es un factor importante a tener en cuenta, de estar viendo desde ahí que necesitamos, y también historia familiar o antecedente familiar de suicidio. ¿Listo? Estos son vulnerabilidades importantes que hay que ver en términos más de tipo genético o fisiológico. Ya cuando vemos los sociales, encontramos que aquí pueden haber algunos factores específicos que pueden obviamente mostrarnos algunas vulnerabilidades. Uno es el aislamiento social. Si uno ve que es una persona que está muy sola, que no está con nadie, y adicional vemos que esto no era una conducta de antes, este es un factor de riesgo gigantesco que nos está diciendo algo está pasando y puede ser grave. ¿Listo? Conflictos familiares, conflictos interpersonales, que ese conflicto crezca y como que no se arregle y peor aún siga avanzando, también es un factor de riesgo importante donde las personas pueden terminar tomando una decisión ni siquiera porque hay una dificultad de base de tipo de salud mental, sino por impulsividad. A veces puede ser por impulsividad. ¿Listo? Entonces aquí también hay que tenerlo muy presente. Bullying o acoso. Este es un factor de los más importantes en colegios. Eso es de los más silenciosos también, que afecta y que también genera muchísima culpabilidad en el contexto escolar. Esto hay que verlo, siempre hay que tratarlo, hay que empezar a generar estrategias desde acá y obviamente hacer tanto intervención en aulas
como intervención individual para el chico que de alguna manera ha estado bajo este tipo de eventos. Historial de abuso o trauma, tanto trauma como bullying, que de alguna manera genera una connotación importante en términos de historia, generan una mayor hipersensibilidad de la parte emocional en nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera, sí nos predispone un poco a encontrarnos a este tipo de cosas. Y desempleo en papás o pérdida de estatus social es una de las características que también influyen un montón. A nivel cultural, ¿qué tenemos? Sobre todo lo que implica restricciones en la cultura, el no poder hablar, el no poder decir, el tener que mostrarse que estamos perfectos, que estamos bien. Exacto, que afuera no hay que mostrar cómo estás, que tienes que verte perfecta todo el tiempo. Esto es súper fuerte porque entonces terminas llevando la batalla sola o solo, y allá afuera genera la apariencia de todo está bien, todo está bien. ¿Listo? En hombres, recuerden en temas culturales, en hombres el machismo y la falta de expresión emocional generan este tipo de bloqueos. Y por eso en ocasiones encontramos índices de suicidio más altos en hombres sin haber reportado más altos en depresión. ¿Listo? Precisamente porque a los hombres les cuesta más decir, no, yo soy acá el fuerte, el hombre de la casa, ¿cómo así que me voy a obligar? Cuando pues en realidad el que hables a tiempo realmente previene que pueda pasar algo pues mucho más catastrófico. Factores económicos. Está encontrado en la evidencia científica cosas sobre todo relacionadas con pobreza. Eso es un indicador muy alto, en pobreza y endeudamiento. Este es un factor que está muy, muy asociado. Y otro factor importante es la desigualdad en términos del proceso de atención en salud mental. Entonces nosotros vamos de repente en nuestro contexto de EPS aquí en Colombia, pasa que las sesiones son cortas, son muy espaciadas en el tiempo y obviamente eso es un factor predisponente muy importante, diferente a las personas que de repente pueden asistir a un psicólogo 1 o 2 veces por semana, que obviamente eso que tiene sesiones de 50 minutos, obviamente hay una brecha importante. Yo que les recomiendo en este caso, acudan a las universidades que tienen facultades de psicología, ¿ven? Que es una forma importante. Si yo no tengo los medios y no hay una manera de poder llegar a tener este tipo de servicios, yo puedo ir a universidades. Aquí en Colombia eso funciona mucho. También hay fundaciones en otros países en los que yo de alguna manera busco esta ayuda desde acá. Y bueno, y también es cierto que hoy en día, por ejemplo, en el contexto empresarial, muchas empresas están ayudando y están dando muchísimas atenciones hacia este lado, porque pues esto es un problema gigantesco a nivel de salud en este momento. Creo que aquí están todos los factores sociales, económicos, culturales y los genéticos. Dentro del tema fisiológico genético hay uno que se me escapa y es ser adulto mayor. Esta es otra característica, o que haya una enfermedad terminal. Pues que acá obviamente hay un factor de vulnerabilidad importante. Bien. Ante estos factores, Andrea, hay signos de alarma, o sea, todo esto, tú ya has hablado de ahí unos combinados, pero yo quisiera como qué signos de alarma, o sea, en qué estar atentos deben ser considerados en las familias y en las escuelas. Antes de iniciar, haber tocado este punto, Ruth, es gigantesco, porque el que yo vea esos signos de alarma cuando están así de chiquitos, no es lo mismo que cuando yo los veo así de grandes. O sea, entre más rápido vaya, mucho mejor. Bien. Ahora, ¿qué cambios puede haber realmente? Puede haber cambios drásticos en comportamiento. Aislamiento, nuevamente, o ese perder el interés por las actividades que antes me gustaban. Entonces, no, yo antes eso pasa mucho, llega a sesión como, yo antes era el adolescente que estaba en miles de grupos, iba, hacía actividades deportivas y de un momento a otro no quiero nada y me voy a quedar todo el día en la cama. Factor de riesgo gigantesco. ¿Bien? Cambios significativos en patrones de sueño, tanto el dormir muy poco y tener insomnio y pararme, como el dormir excesivamente. Es un factor importante a tener presente. Alteraciones en alimentación, pérdida o aumento de peso de manera inexplicable. ¿Listo? Que por lo que he visto ya han tocado otro tipo de estos temas, pero este también es un factor importante que a veces no se nota. No se nota porque hay como muchas conductas como muy ocultas frente a, y que también requieren que yo pueda estar mucho más pendiente. Bajo rendimiento académico o laboral o acompañamiento o falta de motivación o de concentración por mi actividad principal es un factor a nivel de comportamiento importante. A veces pasa que las personas escriben cosas, empiezan a dejar las famosas notas de me estoy despidiendo. Si eso pasa, si yo encuentro una nota de mi hijo, me voy de inmediato a urgencias.
Esta es como de los últimos comportamientos que normalmente hace una persona antes de cometer un intento suicida. Entonces yo si tengo esto, digo, no, pero ¿será que sí o será que no? No, yo lo llevo de inmediato, ¿bien? Falta de sentido por el futuro, ¿no? Como que la persona verbaliza como no me importa, no quiero, no me interesa, como empezamos a no pensar en el futuro, este es otro factor gigantesco dentro de lo que puede ocurrir. Cambios emocionales extremos, ¿no? Como irritabilidad, cambios de humor repentinos, como estaba feliz un momento a otro se pone súper mal, esa crisis en llanto que puede haber, también signos de depresión, de tristeza profunda, o sea, como todos esos cambios que empiezan a verse mucho en una persona son fundamentales y eso vuelve una señal de alarma gigantesca. Desprendimiento de posesiones valiosas, tal cual como la nota. Si una persona empieza a verbalizar, deja una nota o empieza a decir, te voy a dejar esto, quiero que te quedes con esto, esos son como ya hay un suicidio estructurado, llamamos los profesionales. Es decir, la persona ya está en una fase en la que está diciendo voy a dejarle esto a fulanito, esto acá, dejo esta carta. Cuando llega un paciente de estos a consulta, normalmente lo que los terapeutas hacemos es generar remisión para ir a una clínica de reposo. ¿Listo? Porque estamos frente a un estado muy alarmante y muy crónico que no puede manejarse en casa de ninguna manera. Bien. Acontecimientos traumáticos recientes, una muerte de alguien muy querido que yo como que no la estoy llevando de la mejor manera, pérdidas significativas, el perder una relación que yo consideraba era mi vida y mi todo, ese tipo de cosas obviamente son tremendamente importantes y se vuelven factores de riesgo. Las personas acá pueden pensar en algún momento en que esta idea esté. También como esa actitud tremendamente negativa, nada me importa, todo es terrible, todo está mal, todo son factores como para tener muy presentes. Y aumento de interés por temas relacionados con muerte. Empezamos a buscar maneras de hacerme daño, ese también es un factor tremendamente importante dentro de lo que puede haber como esos eventos que de alguna manera me deben poner en alerta inminente, Ruth. Uh-huh. Cuando vemos estos signos de alarma, tú nos has enumerado algunos y pienso que hablábamos antes de la entrevista, el observar a los colegas, el observar a los compañeros, el enseñar a nuestros hijos a observar también a quienes les rodean es importante. Pero ¿cuáles son las maneras de acompañar a quien los presenta? Sin lugar a dudas sabemos que el diálogo y la empatía como base, pero ¿cuál es esa manera acertada, asertiva? Bien. Lo primero es que cuando yo me acerco a hablar con alguien, lo escuche en un espacio seguro. Como tú decías, no es como yo aquí haciendo una cosa y me vas contando. Eso no funciona. Yo tengo que sentarme y generar ese contacto. ¿Qué me está diciendo a mí en términos no verbales ese contacto? Te interesa lo que te estoy diciendo. Pero si estás en una actitud de otro problema, bueno, veme diciendo, yo acá voy haciendo... Lo perdiste el contacto, perdiste la validación, no funciona. Lo siguiente es que eso sea un espacio seguro. A los adolescentes les molesta mucho que terminó de contarte algo y tú ya sabe la tía, ya sabe la abuela, ya sabe. No, o sea, esto es un espacio seguro, es protector. Yo sé que lo estoy hablando con mis factores protectores y desde ahí va a estar bien. A veces cuando tenemos familias muy unidas y empezamos a hacer esto en la adolescencia, esto les duele mucho a los adolescentes. Les molesta porque su intimidad está en un momento en el que esa intimidad es tremendamente relevante. Entonces, por eso no le voy a ir a contar a mi mamá porque mi mamá le cuenta a todo el mundo y todo el mundo viene a mí a decirme, oiga, pero ¿usted qué le pasa? Ya, no sea tan... Es muy difícil. Entonces, es un espacio seguro. O sea, yo sé que ella no va a hablar nada o él no va a decir nada si yo le digo que no. Bien. Tampoco hay que minimizar. Cuando empezamos a decir como, pero no es para tanto, pero tuviste una pelea con un niño en el colegio, todos los días todos tenemos problemas. Ese tipo de actitudes de minimizar, pues terminan diciéndole al adolescente como, pero ¿para qué le cuento si no le interesa? Recuerden que los adolescentes son tremendamente irreverentes, son ese adulto chiquito, ellos son muy seguros, a veces hablan mucho, los adolescentes de ahora tienen un conocimiento mucho más amplio, son más críticos, nos desafían más, y bueno, también es una época maravillosa, pero también es tremendamente retadora para los papás. Entonces desde acá uno también tiene que saber que se está enfrentando a un niño que está en una madurez importante y que desde acá pues también se va a volver un reto y tienes que prepararte.
¿Listo? Y siempre mostrar mucha empatía con frases como, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Y esto qué te está generando? Pregunta, indaga. También otra manera de entenderlo es intenta decirle como, a ver, me estás diciendo que pasó esto con Pedro y te sientes mal porque pues Pedro era tu amigo y te hizo esto, ¿estoy bien? Sí, o no, es que no me importa Pedro no era mi amigo. No sé, empiezan a decirte, entonces el hecho de que te vean que tú le estás preguntando, que tú en serio te estás interesando por entender, va a ayudar mucho dentro de esto, ¿bien? Ya sí vemos que definitivamente hay un signo de alarma, que no les dé miedo preguntar. Tú estás pensando en hacerte daño. Es una característica que puede estar. Porque a veces creemos o tenemos el mito de que preguntar directamente va a hacer que la persona genere. Eso no pasa, ¿bien? Pero sí el que pregunte directamente puede hacer que recibas un sí, estoy pensándolo. Yo sí lo he pensado. Y desde acá, obviamente, de inmediato tenemos que ir a buscar ayuda. De inmediato. Bien, porque eso es un factor fundamental. Mostrar siempre disponibilidad y apoyo constante. Yo sé que es muy difícil. Por ejemplo, las mamás tenemos roles en los que tenemos que trabajar, ser exitosas en nuestro trabajo, tenemos que tener vida para nosotras, pero adicional tenemos que ser mamás, esposas. ¿A qué horas? ¿A qué horas todo? Pequeños momentos, pero pequeños momentos de conexión con tus hijos. Yo específicamente en este momento tengo un gordo de 5 años y una gorda de 2. A veces tengo que dividirlos y pasar tiempo aparte con cada uno, porque si no, en la gorda de 2 me abruma un montón, me quita un montón de tiempo. Está obviamente en la edad en la que me requiere muchísimo más, pero el de 5 se puede estar quedando sin tiempo. Entonces a veces esos espacios de ven, vamos solo los dos a tal cosa, ayudan a que yo pueda organizarlo todo el tiempo, porque obviamente el construir en familia completa es fundamental, pero a veces también yo tengo que empezar a ver cuáles son las necesidades que tengo. Sobre todo cuando, por ejemplo, mi hijo tiene 5 y tengo además otro adolescente, pues con el adolescente voy a tener que hablar de otras cosas que con el de 5 todavía no puedo, como de sexualidad, por ejemplo. Entonces, estos de pronto deben ser caminos y momentos diferentes, pero debo buscar estos momentos y estructurarlos. Involucrar a profesionales, como un poco lo que hablábamos al inicio, y es como siempre esta ayuda especializada es importante, siempre estar informándome de qué puede pasar es importante, siempre seguir ahora que los centros de psicología como que estamos todo el tiempo enviando cosas, que los signos de alarma, que los mitos, estar todo el tiempo también leyendo este tipo de cosas me ayuda y me genera a mí otro tipo de escenarios, me da conocimiento, es importante desde ahí. Ya sí vemos que definitivamente, bueno, ya está en terapia, tiene todo, pero como que todavía hay riesgo. Recuerden siempre eliminar cualquier cosa con la que la persona se pueda hacer daño en casa. Y eso ya es como en casos muy estructurados, donde ya definitivamente yo estoy bajo esta condición, mi hijo está bajo esta condición, yo estoy en un tratamiento, estoy haciendo cosas. Hay que eliminar ese tipo de cosas mientras disminuye el riesgo. Normalmente ese tipo de recomendaciones les da el profesional cuando identifica ese tipo de riesgos, pero para que lo tengan pues presente. Hablar, obviamente, sobre lo que implica la vida, los ires y venires de la vida y cómo al fin y al cabo las cosas pueden tener solución. Y que tal vez a veces las soluciones no son inmediatas, las soluciones no se ven fácilmente, pero cuando indagamos y miramos y como que despedazamos un poquito este problema que tenemos y lo dejamos en pedacitos, funciona más y yo puedo ir orientando y puedo ir haciendo cositas. Es que la actitud que tiene el salón hacia mí nunca va a cambiar. Pues es que pasar de 0 a 100, o sea, que mañana hagas bu y todo el mundo te mire, tal vez no, pero yo sí puedo ir haciendo cositas que permitan que ese escenario sea diferente. Y reconocer siempre los puntos fuertes, porque los adolescentes los olvidan mucho. Yo no soy bueno para nada. Recuerda esto, mira lo que hiciste, mira esto otro, mira esta nota, mira lo que pasó acá, mira este reconocimiento, mira lo que te dijo fulanito. Porque a veces, lastimosamente, necesitamos que alguien más los vea y nos los diga. ¿Bien? Obviamente, si estamos en un riesgo inminente, la persona no puede estar sola por ningún motivo. No puede estar sola. Bien, esto es fundamental si ya hay un riesgo importante. También es fundamental cuidarnos en cómo utilizamos nuestras redes de apoyo, el autocuidado, fomentar ese tipo de habilidades de autocuidado. O sea, recuerden que no estamos haciendo actividades deportivas porque hay que cumplir con un requisito, porque hay que tener una figura esbelta. No, tenemos que estar en actividades deportivas que nos gusten, que nos atraigan. A veces también estoy en 10 actividades deportivas. Bueno, ¿estás siendo positivo o no para ti? En algo que te guste, que te genere placer, que te dé un aprendizaje que querías, que te organice.
¿Listo? Este también es fundamental porque además genera red de apoyo y desde ahí pues se vuelve importante. Bueno, creo que todo esto tan importante vamos tomando nota. Yo agradezco ese consejo que hoy nos has dado desde tu vida como mamá y es esos tiempos individualizados cuando hay más de un hijo. O sea, hay tiempos para cada uno exclusivos porque son diferentes, son dos personitas diferentes a quien debemos reconocer y conocer todo el tiempo y descubrir. Entonces es un consejo valiosísimo. Bueno, pues mira, todos estos signos de alarma, todos estos, digamos, formas de acompañar, ojalá cada papá que nos está viendo, cada cuidador, cada adulto, cada colega, cada compañero, cada adolescente que nos está escuchando y también los niños, pues empecemos a sentirnos en esa fraternidad de cuidar del otro también, de estar pendiente del otro, de eso que a veces nos suena extraño porque mi compañero está dejando de comer o porque está comiendo en exceso o porque está muy en silencio, ¿cierto? Hay que empezar a leer a los demás y cuidarnos, tejer esas redes también desde lo laboral, desde lo empresarial, desde lo escolar, desde lo familiar, que van a ser muy significativas. Andrea, muchísimas gracias por darnos estas maneras de acompañar. Yo quisiera que nos digas brevemente qué no hacer enfáticamente. Tú ya nos dijiste una al inicio y es no juicios. No, ¿por qué es tan pataletoso? ¿Por qué si hay una frase que escucha uno, pero teniéndolo todo y se va a poner en esas? ¿Qué le hace falta? Entonces, bueno, ya tú nos decías, no juicios. ¿Qué no hacer más enfáticamente? También no minimizar, que era otra que mencionábamos, ¿no? Recuerde, pero ¿por qué te pones así? No es para tanto. Otros estarían mejor que tú en esa situación. Esas comparaciones tampoco ayudan, porque obviamente hacen que la persona no esté. Tampoco se deben ofrecer soluciones rápidas y simplistas. Allá, pues háblele y ya. Dile que no vuelva a hacer eso y ya. También a veces son tremendamente poco empáticas, termina siendo como, pero ¿para qué le cuento si lo que me dices como que ni le importa? Entonces desde acá esto pues es fundamental. No dejar obviamente a la persona sola si está en peligro, pero otro que identificábamos que es fundamental, no ignorar señales de advertencia. Nosotros como papás sabemos cuando nuestro hijo tiene un comportamiento diferente y a veces los dejamos pasar. Es fundamental que si yo estoy viendo algo extraño, peque un poquito más por preguntar, por ver, por chequear, que no por, bueno, debe ser que hoy está mal por X motivo. Y esto, esa intuición que tenemos a veces como papás es fundamental también. No prometer confidencialidad absoluta, eso sobre todo en el caso de docentes, de cercanos cuando está pasando algo grave. ¿Listo? Porque recuerden que aquí no se trata de ir a decirle a la otra persona como es que mira que fulanito me contó que ta y todo esto está mal. No, tampoco se trata, eso no lo va a hacer ni un psicólogo. ¿Listo? Pero sí se trata de que yo diga, por favor, presta atención a fulanito que siento que no está bien, por favor, habla con. ¿Listo? Entonces no podemos decir como, sí, claro, dime todo lo que quieras que yo no le voy a decir a nadie. No, dime y desde acá lo que sí te prometo es que vamos a buscar la solución. Vamos a buscar apoyos. ¿Listo? No reaccionar ni súper alarmados, ni tampoco con enojo, como otra vez tú con un problema, pero tuvimos un problema la semana pasada, ¿qué pasó? Pues obviamente eso hace que la persona se aísle y no te vuelva a decir nada. Desde ahí no. No culpabilizar. Es que eres tú, es que tú no has puesto el límite, es que tú no sabes decir, es que te lo aseguro que si no ha puesto el límite es porque están pasando cosas que interfieren para que lo pueda poner, no porque no quiera. Si poner el límite es la solución, ¿cómo crees que no lo quiere hacer? Sí, pero no puede. Tiene barreras que impiden que eso lo pueda lograr. En su momento hay que ayudarlo a que esas barreras se solucionen. ¿Bien? ¿Qué otra? No, pues no ignorar o no dejar como las conversaciones para después, ¿no? Como necesito que me ayudes, estoy preocupado. Yo sí, pero espera mañana porque hoy tengo 1000 cosas, entonces hoy no fue. Tengan cuidado. Eso también puede ser que sea algo importante. Entonces mirar y organizar. Y una última que también es un poco compleja es como no minimizar, tampoco glorificar cuando sabemos de un componente de suicidio. Tampoco podemos ir al otro esquema de decir, no, descansó, estaba bien, porque pues obviamente esto hace ver como ese visión en túnel de la que hablamos, como definitivamente sí, esta es la salida. No
nadie nos dice que eso realmente esté bien. Y siempre creo, Andrea, el consejo es estar en prevención. Estar todo el tiempo en prevención y tejiendo esas posibilidades de prevención. Andrea, pues yo quiero agradecerte realmente este espacio. Que tú nos menciones qué apoyos buscar como familias escuelas, ya nos diste uno y es el buscar las facultades de psicología en las universidades cuando de pronto los recursos o las citas médicas son muy lejanas, hay apoyos en las universidades que se pueden buscar. ¿Qué otros apoyos buscar a nivel de ciudad, por ejemplo, que tengamos? Si estamos en un riesgo inminente, la línea 106 para riesgo de suicidio en Bogotá es, bueno, a nivel nacional es la más importante que tenemos, el 123, en caso de que acá nos redireccionan a las otras líneas que tenemos. Eso es como los puntos de emergencia y obviamente ir a la red de urgencias si yo veo que está pasando algo fundamental o algo que implica un riesgo inminente, esta es la primera solución. Ya si yo quiero empezar un proceso, si yo estoy viendo pues que no hay una ideación, no hay, pero pues si quiero empezarme a movilizar más en una estrategia de prevención, universidades o sitios o centros de psicología, bueno, pues en este momento hay como varios de los cuales se podrían ayudar, ¿bien? Y también hoy en día, con todo lo que implica esta era digitalizada, hay muchos cursos que yo puedo ir haciendo para decir como, bueno, pero yo cómo empiezo a entablar esta conversación con mi hijo. Entonces, bueno, puedo aprender de crianza positiva, puedo aprender un poco más de este relacionamiento. Hoy en día hay cursos de 50.000 pesos que te quedan para toda la vida, que puedes compartir con otras personas y que te ayuden de alguna manera. Esto me sirve, esto me funcionó, y que se vuelva más una estrategia para que yo como papá empiece a actuar. Y esta idea me parece maravillosa porque ratificamos el que aprendemos a ser papás. No venimos, nuestros hijos no vienen con un manual debajo del brazo. Y adicional que no vienen es que nos cambian. Una vez dice, pero es súper rápido. Y también recuerden que es otra generación. Una vez dice, pero mi generación fue mejor. Eso decimos todas las generaciones. No, sencillamente esa es otra generación. Y acá tenemos que adaptarnos y ver los cambios significativos que se van dando. Y aprendemos todo el tiempo a ser papás, aprendemos conversando con otros papás, aprendemos con los especialistas y mira el consejo que tú nos das. Bueno, yo de paso sé que al final del programa vamos a colocar las redes de Trascender porque creo que es un centro de apoyo bien valioso para todos nosotros. Podemos seguirlos por Instagram, podemos seguir sus cursos, el blog que tienen. Entonces pondremos allí las redes también y aquí tenemos hoy a su directora. Entonces, bueno, Andrea, para irnos, muchísimas gracias, toda nuestra gratitud. Gracias por tu experiencia y por tu saber nuevamente. Y pues un saludo a las familias que te escuchan hoy, a los contextos escolares, a nuestros niños y nuestros adolescentes que son la inspiración para este programa. Claro que sí, trabajemos juntos por la salud mental. Hay muchísimas cosas por hacer, necesitamos conocimiento, pero sobre todo necesitamos empoderarnos y entender que esto es algo que nos compete a todos, a maestros que tal vez a veces son la primera línea, pero también a papás, a las personas que están cercanas, como decías tú, Ruth, a cualquier persona que identifique un comportamiento importante, es hablarlo, es identificarlo a tiempo. Y bueno, ya que estamos como profesionales también para seguir fomentando el hablar más de esto, el aprender más habilidades, el generalizar y entender que estar bien es una construcción y que esta vida con sentido, esta vida que transito, depende de mí. Así es, muchísimas gracias, Andrea. Queda un tema pendiente que luego ubicaremos también a Trascender, porque bueno, también es importante la salud mental de quien acompaña a las personas que están en ese proceso, ¿cierto? También es importante acompañarlas, pero bueno, buscaremos el espacio para hablar sobre ese tema. ¿Cómo nos cuidamos quienes acompañamos a quien está en este proceso de salud mental y que hemos querido abrigar? Pues nosotros también nos debemos cuidar. Pero bueno, en otro momento ya lo buscaremos. Andrea, muchísimas gracias por este espacio. Estaremos muy conectados con Trascender y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Que estén muy bien, hasta luego. También les recuerdo que está nuestro mensaje para seguir acompañando a Andrea, nuestra exalumna, para recuperar su sonrisa. Va muy bien y pues gracias a todos por sus aportes después de su accidente, pero está recuperándose. Muchísimas gracias y al final todos los datos para seguir en Red de Solidaridad con Andrea. Hasta la próxima.